Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones a todos y todas. Como ya les anticipé, hoy vamos a hacer la guirnalda del reno. Para hacer la guirnalda, hacemos un nudo deslizado y cargamos 40 cadenas. Ya tenemos 40 cadenas. Ahora regresamos 2, 4, 6, 8. Un punto deslizado. 4 cadenas. Saltamos 2 puntos. Nuevamente deslizado. Así vamos a avanzar hasta terminar la vuelta. 4 puntos, 4 cadenas, perdón. Saltamos 2 puntos y un punto deslizado. Debemos tener 11 arquitos. Ya tenemos los 11 arquitos. Ahora terminamos con un punto y luego subimos arriba y vamos punto sobre punto. En cada cadenita vamos a levantar un punto. Así hasta terminar al punto de partida. Ya terminamos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Esto para el ojal del botón. Terminamos con un deslizado y cortamos. Aseguramos este hilo. Acá va a entrar el botoncito y a este lado cosemos un botón. Ahora los detallitos es nada más agarrar una aguja con un hilo rojo primero. Ahí va. Y entramos al mismo lugar. Así. Así hacemos varias veces. Y en el centro. 2, 4, 6. Este es el centro. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Acá podemos hacer una florcita. Así adornamos la guirnalda. 4. Bueno, entonces así con esas indicaciones terminamos de hacer.
4 veces. Damos la vuelta a la aguja 4 veces. Bueno, así terminamos los detallitos con el hilo rojo. Acá en el centro formamos una flor con el mismo detalle. Ahora empezamos con el amarillo. Hacemos lo mismo. Cuatro vueltas y sacamos. Y en cada espacio que se pueda, así, para que simule ser esferitas o algunos adornitos. Entonces hacemos en todos los espacios. Bueno, así quedó esos detallitos. Le cosemos un botoncito para el seguro y así queda la guirnalda de nuestros renos navideños. Con esto ya tenemos completo a nuestro reno navideño. Si les gustó este proyecto, no olviden regalarme un like, comentar, compartir y sobre todo les invito a suscribirse y activar la campanita a la espera de otro proyecto que estoy segura les va a encantar. Hasta entonces, Dios les bendiga a cada uno de sus hogares y hasta el próximo video.